En la entrevista de Propuesta Semanal hace su debut en este programa, porque ella estuvo en el Telematutino 11, un joven político. Yo decía en el comentario que los partidos tienen que llenarse de gente joven, preparada, y que sean la garantía de un cambio, de una transición en la República Dominicana. Yuri Rodríguez es candidato a diputado por la importante circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Él es comunicador, abogado, un rostro conocido. Buenos días, Yuri. Buen día, don Ramón. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, exactamente. Pues decía que es la primera vez en propuesta, porque tú estuviste ya en el Telematutino. Correcto. ¿Cómo se desarrolla tu campaña, Yuri? Porque el Distrito Nacional, hay gente que piensa que es Naco, Piantini, Bellavista, Cacicazgo, y no. Es decir, el Distrito Nacional es muy heterogéneo, tiene zonas de clase media alta, de clase media, pero tiene zonas que también son pobres. En el caso tuyo, un diputado que no cuenta con muchos recursos, que es de un partido opositor, es decir, ¿qué tipo de campaña tú desarrollas? Bueno, sobre todo como esta, don Ramón, mediática. Lo importante es saber que la circunscripción número 1 es una demarcación en la que hay un mayor nivel de criterio, digamos, en la capacidad de decisión de los ciudadanos. Es cierto que cada sector tiene su bolsón de pobreza, solamente los Cacicazgo, Gasco o Piantini no tienen su extrarradio o bolsón de pobreza, pero si usted se va a Naco, se encuentra la yuca, si se va a Bellavista, se encuentra el semillero y así sucesivamente. También es cierto que, por ejemplo, en lo que comúnmente se conoce como los kilómetros, que también hay mucha precariedad y necesidad, hay más de 140.000 electores en esa franja de la demarcación. Y la demarcación general tiene 350.000, por lo que es una cantidad importante de personas que ejercen su voto en esa zona. Sin embargo, es importante señalar que por más precariedad que pueda haber en el barrio, también hay mucha gente consciente de lo importante que es elegir buenos representantes de cara a las próximas elecciones. Por lo que nosotros hemos hecho una campaña cara a cara. Yo todos los días almuerzo en la casa de los compañeros y de los dirigentes. Almuerzo o desayuno o ceno con ellos. Estoy muy vinculado a sectores específicos de la sociedad que tienen intereses particulares, como por ejemplo la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, algún tipo de asociaciones de jóvenes empresarios también que quieren echar para adelante, ¿no? Y que uno tiene que ser representante de esas causas. Más allá de la militancia partidaria o los colores que uno represente, uno tiene que ser realmente un militante de causas sociales, y de eso se ha tratado esta candidatura. Qué bueno que tú trates eso, porque hasta ahora, salvo excepciones, el diputado se elige, pero se desvincula de su circunscripción. Sí. Y en el caso de los diputados más viejos te dicen, bueno, mira, el diputado es para hacer leyes, el diputado está para fiscalizar y él está para representar, pero representar es el clientelismo, es ser una especie de obra pública, de salud pública, de todo. Pero en tu caso, y veo en el caso de muchos candidatos jóvenes, tienen otra visión del papel del legislador. ¿Cuál es? Definitivamente, don Ramón, porque esa visión anterior que usted ha señalado lo que ha hecho es desprestigiar la política. Y otra cosa que ha desprestigiado bastante la política ha sido la inclusión, la irrupción, la introducción de improvisados en este ejercicio. Porque al final, cuando usted desprestigia una actuación o un ejercicio, lo que ocurre es que la gente pierde mucha credibilidad y confianza. No solamente sobre el instrumento que es la política, sino también sobre los actores que participan dentro de ese ejercicio. Y al final uno tiene que cargar con esa mochila. Independientemente lo de Miguel Gutiérrez le ha dado fuerte a la Cámara de Diputados. Así es. Y a su partido. Y a su partido, así es, efectivamente. Y ese tipo de cosas que nosotros debemos evitar, y la gente debe saber que la corrupción posterior a la elección de un candidato inició en su financiamiento de campaña. Que un candidato responda o no a intereses particulares de la sociedad que no vinculen esos intereses con la masa social, con la gente que al final lo eligió, comenzó en su campaña electoral. Porque como usted hace su campaña, hace su gestión. Claro. Si a ti te alimenta un grupo económico, tú vas a responderle a ese grupo económico. Efectivamente. Si es al narco, bueno, es como, hay peor todavía. Como fue el caso, efectivamente. Como fue el caso. Así es.
¿Cuáles son las líneas generales de tus propuestas? Si tienes proyectos de leyes o tienes otra idea con cuestiones transversales Sí. en la Cámara de Diputados. Mi principal propuesta, don Ramón, es el Plan Hostos por Eugenio María de Hostos. Pero antes de eso, quiero hacer una breve reflexión. Hablamos de los jóvenes y de cómo los partidos tienen que comenzar a renovarse. Y en mi caso, yo no solamente quiero ser un relevo generacional en el PLD, sino también un relevo en el entusiasmo de la gente en virtud de la política. ¿Por qué? Porque el PLD necesita actores capaces de exponerse ante la opinión pública con suficiente validez y legitimación social para su sobrevivencia. Si el Partido de la Liberación Dominicana no comprende el tránsito histórico en el que está colocado ahora mismo, tendrá muchísimos problemas para poder mantener su vigencia social. Y yo soy uno de esos actores que puede exponerse constantemente y usted lo ha visto. Sí. No, pero además, independiente del tema de la corrupción, el PLD puede mostrar una obra de gobierno extraordinaria. Así es. Yo, así por ejemplo, es. el jueves comentaba, porque el presidente decía que en 10 años el país puede duplicar el PIB. Y yo le mostré cifras que decían, no, mira, en el 4 al 12 con Leonel Fernández se multiplicó por 2.6. Y del 4 al 19, porque el 20 hay que sacarlo, la economía creció 4.6. Es decir, en el gobierno del PLD hubo una transformación del país. Así es, definitivamente. Y eso hay que sacarlo, eso Así hay que es, mostrarlo. hay que mostrarlo, correcto. En torno a la candidatura, en sentido particular, como le decía, la propuesta principal es el Plan Hostos, que tiene 3 vertientes: educación, orden y nueva cultura ciudadana. En la educación queremos devolver, como primer paso, devolver la moral y cívica a las escuelas. De hecho, hemos lanzado una plataforma que se llama moralycivica.com, en la que la gente puede registrarse para que eso funcione como una firma para ser depositada ante el Consejo Nacional de Educación y ante el Congreso de la República. Escuchen, moralycivica.com. De que Sencillo. termine el programa lo busco. Así y es. voy a poner mi firma. Lo puede buscar Porque desde su eso teléfono falta. celular. Nosotros nos educamos con moral y cívica. Así es, así es. Y también es una muestra clara de que yo no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo. Pero ¿por qué es tan importante la moral y cívica, don Ramón? Porque está vinculado a la situación de la inseguridad y de la delincuencia, que es una de las principales, digamos, preocupaciones de los habitantes de la circunscripción número 1. Ahora, ¿qué ocurre? Los principales actores delincuenciales están entre los 15 y 25 años de edad. Son jóvenes igual que yo. Ahora bien, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en la vida de una niña, de un niño que nace inocente para que a los 15 años de edad se convierta en un ente letal para la sociedad que sale a matar, a atracar, a robar? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? En lo absoluto que no. La policía tiene un rol de reprimenda y de persecución, no de prevención. Son otras las instituciones de parte del Estado, sobre todo las de corte social, como educación, cultura, salud, deporte, junto con la familia, lo que tiene la responsabilidad de la correcta crianza de ese niño o de esa niña. ¿Y por qué yo hablo de ese tipo de temas? Porque en nuestro país hay 2 tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. La mayoría de políticos se dedican a los problemas coyunturales, don Ramón, porque tienen una solución estética del día, claro. Y además le genera rentabilidad electoral, que es peor aún. Ahora, esta candidatura se ha enfocado en trabajar en los problemas estructurales que tiene este país. No ver las consecuencias, sino el origen de esa consecuencia. En segundo lugar, el orden. ¿Por qué? Porque vivimos en una noción generalizada de desorden cotidiana, caótico. Lo que más le agobia a la gente cuando va a abrir la puerta de su casa es saber lo que se va a encontrar en la calle. El tránsito es lo primero. Lo primero. Ahora bien, le voy a hacer una anécdota que a mí me ocurrió, don Ramón, muy interesante. Yo hice mi video de lanzamiento corriendo por toda la ciudad hasta llegar al Congreso de la República, como los gringos, running for Congress, ¿verdad? Y me paro en la Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricard, ahí donde están las plazas. Si usted viene en dirección norte-sur, es decir, de la Kennedy a la 27, ahí no se dobla a la izquierda. Bueno, los que estamos ahí se meten jipetas, se meten carros, se meten motores, un desorden. Digo yo, vamos a pararnos en la isleta para yo pasar corriendo por el desorden. Ah, bueno, en la isleta colocamos un trípode, una cámara y comenzamos a grabar. ¿Usted sabe lo que pasó después que colocamos el trípode y la cámara? La gente se ordenó. Nadie se metió. Nadie se metió porque nadie quería ser puesto en evidencia haciéndolo mal hecho. Entonces,
La persona que pretende liderar la sociedad tiene que saber cómo esa sociedad piensa. ¿Qué significó eso? Un pequeño incentivo. No tuve ni que ponerle una multa, no tuve que subirle una grúa, no tuve que colocarle un AMED, solamente ese pequeño incentivo implícito fue un motivo de disuasión para que el ciudadano no violentara la ley. Entonces tenemos que comenzar a pensar de manera mucho más inteligente, porque tenemos premios Nobel de Economía por economía conductual. Richard Thaler, Cass Sunstein, Michel Duflo. El Behavioral Economics. Correcto. Es una de las ramas de la economía hoy de más aceptación. Efectivamente. Entonces, yo soy un lector de Thaler. Correcto, y de en Richard inglés. Thaler. Bueno, pues la reflexión es la siguiente: ¿por qué el dominicano que va a los Estados Unidos o a Europa cumple con las normativas y aquí no lo hace? Es un tema conductual, porque es el mismo capital humano. Entonces tenemos que comenzar a valorar ciertamente un régimen de consecuencia efectivo, que se convierta en efectivo, pero también con un régimen de incentivos que motiva al ciudadano a cumplir la norma. Y en tercer lugar, nueva cultura ciudadana. ¿Por qué? Porque los problemas de convivencia social en este país comienzan desde el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio. Vecino, ¿por qué se parqueó donde no debía? Sí, sí. Y ese ruido hasta tan tarde, y la basura mal puesta, y ese zapateo a la 1 de la mañana. Bueno, ya cuando usted sale de su casa, usted sale perjuiciado. Por eso no es sorpresivo que nosotros tengamos más muertes por riñas que por delincuencia común, porque tenemos un grave problema de convivencia social. Entonces ahí la frase que define la nueva cultura ciudadana es que a la gente hay que enseñarla a ser buena, porque ser bueno es una decisión, como ser malo también. Entonces el Estado tiene que involucrarse en al menos orientar mínimamente a la gente y darle las facilidades para que pueda vivir de manera tranquila y sana, sin molestar a los demás. Entonces yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en este plan Hostos, don Ramón, intentar luchar para variar la conducta del ciudadano, porque es imposible transformar al colectivo sin transformar al individuo. ¿Cómo transformo yo a la sociedad si no transformo a la persona? Sería un camino muy empinado, muy cuesta arriba. Por lo que yo creo que nosotros, para comenzar a hablar de otro tipo de temas, que a veces hacemos locubraciones, ¿verdad?, con cosas que están pasando en el primer mundo, tenemos que resolver nuestros problemas básicos primero de convivencia, para entonces poder superar eso. Si organizamos, si ordenamos nuestra demarcación, muchos otros problemas se van a resolver en efecto cascada. Definitivamente. Vamos a una breve pausa. Yuri, todavía nos quedan muchos temas de interés con el candidato a la circunscripción número 1, Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, llegó tarde, pero llegó la tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que entona a esta hora y que ya los amables televidentes tienen que haberse tomado su tacita bien temprano. Así es. Yuri, qué bueno que tú hablaste del PLD, porque yo soy de los que digo, y me he sentido identificado en muchísimos momentos con la obra de gobierno del PLD. Que hubo corrupción, la hubo con Hipólito Mejía, la hubo con Balaguer y la hay en este gobierno. Y ustedes siguen siendo un partido importante y sacaron una votación importante en las municipales a pesar de las limitaciones económicas y del uso excesivo de los recursos del Estado. Pero me gustó el planteamiento que tú hiciste, ¿sí?, de lo que tiene que hacer el partido. Yo no creo que la oposición va a lograr la presidencia. Y no vamos a abundar sobre ese tema. Pero hay país más hacia adelante y el país necesita de la oposición. Así es. Porque si nos quedamos sin oposición, es una dictadura. Sí, mire. Me gustaría que tú abundaras. Sí, sobre la condición de la corrupción hay que señalar algo. La corrupción es una condición endémica de la sociedad dominicana, no de sectores particulares. A mí me dicen, Yuri, ¿por qué tú como joven en un partido como el PLD? Digo, bueno, lo primero es que el PLD ha sido el único partido capaz de llevar a la práctica sus ideas. Quedó demostrado con la obra de gobierno, pero además, se podría decir que la iglesia, como institución, ¿es una promotora de la pederastía porque algunos padres han incurrido en esa práctica? ¿Se podría decir que las academias, como institución, son promotoras del plagio porque algunos académicos han incurrido en esa práctica?
Se podría decir que los empresarios, como sector, son promotores de la evasión fiscal porque algunos empresarios han incurrido en esa práctica. Yo creo que sería una actuación de profunda injusticia de nuestra parte decir eso. Si tú me permites, yo le añadiría, usted no puede jugar a la comunicación, al periodismo, por los 2 o 3 que se han hecho millonarios, por ejemplo, y por los mercenarios que hay en la comunicación. Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros generalizamos, caemos en un grave problema que posteriormente nos prejuicia para la descalificación. Entonces, yo creo que eso es lo primero que nosotros deberíamos abordar. Ahora, que cometimos errores, bueno, don Ramón, en el único aspecto en el que todos los seres humanos somos idénticos, no hay otro. Esa es nuestra condición de imperfectos. No hay otro aspecto en el que somos idénticos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores, no repetirlos nueva vez. Yo creo que en mí la gente tiene un candidato con suficiente sinceridad y sensatez, tanto en el habla como en la actuación, por lo que yo creo que los ciudadanos deben apostar a estas nuevas candidaturas, que son una representación genuina de la sociedad actual, de una sociedad que es constantemente cambiante, que quiere que le hablen claro, que le digan las cosas como son, y lo que yo he intentado ser, un actor capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad. Porque para mí uno de los graves problemas que tenemos es la ausencia de diálogo en la República Dominicana, don Ramón. Hace más de una década que en este país no nos sentamos a dialogar sobre los problemas estructurales de nuestra nación. El último fue en el año 2014 con el Pacto por la Educación. Posterior a eso, no nos hemos preocupado ni ocupado en sentarnos a hablar de nada. ¿Cómo puede avanzar un país? Y entonces además los pactos no se siguen. Efectivamente. El presidente está hablando de hablar de electricidad para ir a un pacto eléctrico que no se ha cumplido. Efectivamente, un pacto eléctrico que no fue firmado en la gestión del PLD por el actual gobierno, pero que posterior a su firma en el actual gobierno tenía los mismos puntos y coma. Sí. Hasta la misma fe, cuando lo publicaron con la misma fecha que se había redactado anteriormente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dejar atrás las actuaciones demagógicas en la política, porque la gente se cansa de todo eso. Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta de lo que está ocurriendo. Por lo que sigan manifestándose en un festín, por ejemplo, de transfugismo, como si se tratara de una actuación mercantil, don Ramón, como si el político fuera un producto en el mercado y el que más recursos tiene gana. Es verdad que vivimos en una sociedad del consumo, pero ojalá que la gente no quiera consumir eso. Porque todo lo que eso hace es también, insisto, como lo mencioné al principio, desprestigiar la política. Yo comentaba, perdón, que todos los partidos han hecho uso de los recursos del Estado, desde Balaguer hasta ahora. Ahora, nunca se había visto un mercado persa de compra como el que se está viendo en este momento. Pero bajo ninguna circunstancia. Además, ¿qué es lo peor de todo esto? Las palabras conquistan al mundo, conquistan a las personas, las convencen, las persuaden. Las palabras que utilizó el actual gobierno en la campaña electoral de cambio, de variar lo que teníamos, decía un amigo mío, no, pero esta gente no prometieron llevarnos a Disney, era para Disney que íbamos, ¿no? Se ven tan descalabradas al momento de que usted santifica al que antes era pecador. Sí. Y solamente deja de ser pecador porque se fue de la otra iglesia para la suya. Santificado. Yo creo que eso es una actuación también burda de cara a la conciencia de la gente, porque como tomándole el pelo. Es mi pensar. No es correcto. No creo que... Yo lo había comentado y digo, pero entonces ¿cómo están aceptando tantos PLDistas si ese era un gobierno corrupto? Efectivamente. Lo digo sin ningún tipo de acritud, ¿verdad? Pero sabiendo que la gente no se come ese tipo de cuentos. No, la gente sabe que compra. Así es. Entonces, volviendo de nuevo al tema legislativo, Yuri, aparte del tema de moral y cívica, el plan Hostos, el plan Hostos, muy buen nombre. Yo recuerdo que don Juan Bosch decía que cuando Balaguer abandonó la educación hostosiana, ahí fue donde comenzó a dañarse la educación en la República Dominicana. Así es, así es. ¿Qué otros temas tú tienes sobre el tapete? Mire, nosotros tenemos que comenzar a evaluar las leyes. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no mejora. Lo que no se evalúa no mejora. Por lo que yo estoy proponiendo la creación del primer método de evaluación legal en la República Dominicana. Por ejemplo, tenemos una ley de movilidad y transporte terrestre del año 2017, relativamente nueva.
Ahora bien, ¿cómo puede ser que un diputado, después que aprueba una pieza legislativa, se desentienda automáticamente de esa pieza, aún teniendo instituciones que son las responsables de aplicar esa pieza legislativa como política pública, que en este caso sería el Intran, una institución particular para esa ley? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no sabemos en qué porcentaje se está aplicando esa ley. Una ley que es crucial, fundamental, para la cotidianidad de los ciudadanos, que ya lo mencionamos, por el caos en el que vivimos inmersos. Entonces es una muy buena ley. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Pero a pesar de eso, ¿qué es lo peor, don Ramón? Que el Tribunal Constitucional se ha vuelto, digamos, un actor legislativo o un apéndice del Congreso, porque a cada rato tiene que estar desmembrando leyes. Desmembrando leyes a cada rato. La de partido fue un caso. Por ejemplo, pero ¿cómo puede ser que el ciudadano a través de su tributo me pague a mí para representarlo y que yo no me dé el suficiente tiempo como para saber que un artículo de una ley contraviene preceptos constitucionales? Eso es básico. Yuri, pero peor que eso es cuando se admite que no se leyó la pieza. Correcto, pero que se aprobó. Eso es basiquísimo. Tenemos una ley 1-24, que es la ley del DNI, que contraviene artículos particulares de los segmentos de derechos fundamentales de la Constitución de la República. ¿Cómo puede ser que se va a aprobar esa ley? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que una ley diga que yo puedo ser susceptible de prisión si no entrego una información, o usted como periodista, don Ramón, no da la fuente de la información que usted señaló? Usted puede ser susceptible de prisión sin la orden de un juez. Es una barbaridad. Jamás debió salir del Congreso. No, es una barbaridad que viola artículos específicos de la Constitución de la República. Entonces la gente dice, ¿para qué quiero yo tener buenos representantes si al final el Tribunal Constitucional no va a tener que resolver ese problema? O el Poder Ejecutivo puede introducir cualquier iniciativa legislativa y se la van a aprobar sin ningún tipo de problema. Eso es grave. Entonces tenemos que trabajar en esa propuesta, y una propuesta también sería la creación del primer grupo parlamentario de la capital. ¿Por qué eso es importante? Porque no es lo mismo que un diputadito, Yuri Enrique, el diputadito de la UNO, es el muchachito, el jovencito este, se apersone ante la alcaldía para intentar, por ejemplo, descentralizar la administración pública en el Distrito Nacional, que se apersonen 18 diputados. No es lo mismo que un diputadito, Yuri Enrique, vaya donde el presidente de la República o ante el Poder Ejecutivo a decirle, presidente, si usted no incluye los recursos para adecuar el drenaje pluvial de la ciudad capital, que tanto estragos nos ha causado en los últimos 2 noviembre, no le vamos a aprobar el presupuesto. Pero no es lo mismo que vaya yo a que vayan 18 diputados. Todos los diputados del Distrito Nacional. De todos los partidos. De todos los partidos, sin importar el color partidario que nosotros defendamos. Es una gran iniciativa. Tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos en un consenso básico, para tener una hoja de ruta en esta ciudad capital, que es la ciudad primada de América. Porque ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es el sentimiento del capitaleño? Es no sentirse orgulloso de su ciudad. El capitaleño espera los fines de semana no para disfrutar su ciudad, sino para huir de ella. Sí. Verbigracia yo. Claro. Entonces nosotros tenemos que transformar esa realidad, que el capitaleño quiera disfrutar su ciudad, que no lleguen los fines de semana, porque es tanto el agobio que tiene, que debe de salir, que quiere huir de esta realidad. ¿Tan mala es? Sí, es mala. Entonces tenemos que transformarla, por lo que yo creo que si logramos esto con el Plan Hostos, el Grupo Parlamentario de la Capital y una serie de iniciativas que son sencillas, don Ramón, son sencillas, lo que hay que ponerle mucha voluntad, mucho corazón, mucho esfuerzo. Yo digo que al Congreso de la República le falta mucho amor por la gente. Le falta mucho amor por la gente. La gente, mire, la gente debe dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la toma de decisiones. Cuando usted trabaja, yo vengo de una escuela de formación de políticas públicas que toma decisiones basadas en la evidencia. Y si la evidencia le está diciendo a usted que la realidad se puede contrarrestar con actuaciones específicas, muy sencillas, vamos a hacerlo, porque el diputado no es un representante de sus creencias, sino un representante de la gente. Y hemos confundido la labor legislativa y la labor política
con una labor subjetiva. Yo gané las elecciones y yo actúo como yo creo en mi íntima convicción. No, usted se debe a la gente, usted se debe al ciudadano. Porque cuando un ciudadano va a votar por usted, ¿qué es lo que está haciendo? Está depositando su confianza en las urnas. Cuando marca mi cara, marca la cara de Yuri, que está en la boleta del PLD, el número 3, la marcó PAN y la deposita en la urna. Número 3. Yo soy el número 3 en la casilla del PLD o del PRD. En ambas casillas estoy, el número 3. Cuando la gente marca mi cara, ¿qué es lo que está haciendo, don Ramón? Es depositándome su confianza. Toda su confianza. Toda su confianza. Porque fue a elegir mi cara específicamente, no la de otro, entre tantas opciones. Entonces yo debo de ser un compromisario de una buena representación de cara a esta demarcación. Es como lo veo. Yuri, muchísimas gracias. Y yo espero, yo estoy seguro que tú vas a ganar. Dios mediante. Y que muchos Yuri de otros partidos lleguen, porque necesitamos un Congreso más eficiente, necesitamos una oposición más eficiente. Y tenemos que entrarle, como tú señalas, a los graves problemas estructurales que tiene la República Dominicana. Muchísimas gracias. No es la última vez, nos volveremos a ver, aunque el tramo ya se va cortando, en el Telematutino 11. Excelente. Gracias. Gracias a usted. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.